¿Cómo están amigos? Continuamos con más datos para ustedes aquí en Región Network News. Interesante amigos, como ustedes saben, hace alguna semana me parece, o dos, em, hubo unas declaraciones que salieron en The New York Times, los cuales decían que debido a que en cierto momento la, la base de Manta fue retirada. Esto permitió de que grupos delincuenciales en, en el país se tomaran el territorio para así empezar de alguna forma eh, sí, a más o menos como que tomar territorio y a llevarnos a lo que ha llevado ahora al Ecuador, no a un país lleno de grupos delincuenciales. Eso es lo que decía especialmente y apuntaba eso que había pasado en el gobierno de Correa. Lo cual queda muy lejos de la realidad porque recordemos que en el periodo que estuvo la Revolución Ciudadana fue donde los índices de inseguridad eh, se desplomaron, o sea, había una seguridad total. Incluso el Ecuador fue categorizado uno de los países más seguros de Latinoamérica. Entonces, si tú dices, ok, desde que se quitó la base de Manta, los grupos delincuenciales entraron y empezó la inseguridad, mejor dicho, empezó la delincuencia a desbordarse, tenía que haber habido un incremento, obviamente. No tiene sentido. Pero más lo vimos como una maniobra, como para tratar de apoyar a Novoa, ¿no? Ustedes saben, muchos de los medios de comunicación se puede decir así, internacionales, Estados Unidos, siempre tratan como que de apoyar las administraciones de arriba, de neoliberales, lo cual para Noboa, que ahora mismo ha tenido un rechazo contundente en las urnas, eh, necesitaban un tipo de apoyo, claro, también enfocado para tratar de justificar la idea de traer, como ya lo ha hecho, militares estadounidenses a nuestro país. Y quién sabe, eventualmente una base de Manta, aunque, mejor dicho, una base militar extranjera, especialmente Estados Unidos, aunque se va a hacer un poco difícil por lo que la Constitución no les permitió. Pero igual lo están haciendo de alguna forma u otra. Y bueno, ahora Correa envió una carta al medio también New York Times en respuesta al reportaje titulado Ecuador se convirtió en una superautopista global de la cocaína. La misiva, dice aquí amigos en el dato, cuestiona que el contenido se sugiera que la decisión del 2009 de no renovar el acuerdo con Estados Unidos para el uso de una base de Manta habría marcado el inicio de la escalada criminal que hoy enfrenta el país. Correa sostiene que tras el 2009 Ecuador registró los índices de seguridad más altos en la historia y afirma que el incremento de la violencia se origina a partir del 2018. Por ello, solicitó el medio una aclaración o actualización del reportaje. Vamos a ver amigos, entonces está la carta. Vamos a leer un poco amigos sobre qué dice esta carta. Muy interesante amigos lo que vamos a traer para ustedes. Dice aquí a la dirección de New York Times, Nueva York, Estados Unidos, estimados señores, en atención al contenido difundido recientemente por sus medios en plataformas digitales, específicamente en el reportaje audiovisual sobre Ecuador se convierte en una superautopista global de la cocaína. Deseo plantear una aclaración fundada en datos oficiales, series históricas verificadas y evidencia comparada. Dicho material a partir de 1 a 10 segundos se sostiene que la decisión soberana adoptada en 2009 por el Estado ecuatoriano de no renovar el acuerdo con el Forward Opening Location de Estados Unidos en Manta habría marcado el inicio de la escalada criminal que hoy enfrenta el país. Esta afirmación no corresponde a la realidad documentada para el periodo 2007-2017 y reproduce una correlación falsa que distorsiona la comprensión del caso ecuatoriano. Permítame fundamentarlo de la manera rigurosa. Dice 1. La salida, bueno, aquí dice la base de Manta no debilitó la capacidad de antinarcóticos del Estado ecuatoriano, la fortaleció. Durante los 10 años de operación, 1999-2009, Ecuador registró un promedio anual de 24,42 toneladas de cocaína incautadas. Tras la salida de las tropas estadounidenses por la no renovación del acuerdo de operaciones y durante la década subsiguiente, el país quintuplicó esa capacidad, alcanzando un promedio de 65,40 toneladas, con un récord histórico de 110,40 toneladas en 2016.
estos niveles por encima de cualquier registro previo. O sea, quiere decir que sin la base manta se incautaban más drogas que incluso que con ellos. Lejos de producir un vacío de recuperación plena de control territorial, impulsó la modernización de la inteligencia policial y militar, el despliegue de radares propios. Antes de 2007, Ecuador no tenía un solo radar a cargo de las Fuerzas Armadas. La ampliación de capacidades marítimas y aéreas para las Fuerzas Armadas del Ecuador, compra de aviones, Super Tucano y lanchas rápidas y la consolidación de... Vamos a seguir leyendo, amigos, la carta. Si me permiten un momento, pues está un poco pequeña la letra. Bueno, ahí lo vamos a leer también. Investigaciones que operaban con independencia doctrinal de agencias estadounidenses. Ecuador ha mantenido históricamente una política nacional antidrogas. Inicialmente, esta responsabilidad recae en el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes Psicotrópicas (CONSEP), un organismo autónomo no dependiente del Poder Ejecutivo. No obstante, en el 2015, con la reforma del Código Orgánico Integral Penal, se creó la Secretaría Técnica adscrita a la Presidencia de la República, lo que permitió centralizar la rectoría de la política pública y dotar al Estado de mayor capacidad operativa y coherencia estratégica en la lucha contra las drogas. Este proceso integral no solo obtuvo reconocimiento nacional, sino también internacional. En junio del 2016, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, DEA, otorgó una condecoración al Estado ecuatoriano por su eficacia en la lucha contra el narcotráfico. Un año antes, la Organización de Naciones Unidas declaró al país territorio libre de cultivos ilícitos, un hito que consolidó la reputación de Ecuador como referente regional en el control y prevención de economías criminales. Recordemos que esta condecoración le dieron a José Serrano, recuerden. ¿Okay? Ese tiempo también lo que hicieron fue capturaron a todos los líderes de grupos delincuenciales. Entraron los grupos de derecha y ¿qué pasó? Sorpresa, se liberaron o escaparon. Los años posteriores, dice también el 2009, los más seguros de la historia moderna del Ecuador. El indicador más sensible y universal para evaluar seguridad pública, la tasa de homicidios internacionales por cada 100.000 habitantes, evidencia de forma contundente que la supuesta escalada a partir del 2009 no ocurrió. Estas son las cifras verificadas en fuentes del Banco Mundial, Instituto Nacional de Estadística Censo INEC y la Oficina Nacional de Naciones Unidas para el Crimen y el Delito UNODC. 2009, 18.74 homicidios, pico previo a la reforma integral del Estado. 2010, 2017, descenso sostenido y continuo. 2017, 5.78 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ahora creo que es 50, me parece que es, si no me equivoco, 40 o 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso es lo que pasa ahora. Imagínense, en la Revolución Ciudadana eran 5. La cifra más baja registrada en Ecuador y una de las más bajas en Latinoamérica. Durante el periodo, Ecuador se consolidó como uno de los países más seguros de la región. Resulta entonces metodológicamente incorrecto vincular la no renovación de operaciones de la FUE con un incremento de la violencia, cuando los datos muestran exactamente lo opuesto. La etapa que siguió a esa decisión soberana representa la reducción más acelerada y profunda de homicidios en la historia del país. Exactamente. La evidencia muestra que la explicación de la actual crisis es multicausal y se origina después del 2018, no en el 2009, dice aquí también. Ok, me parece que hay un poco más de esta carta. Vamos a leerla para ustedes también aquí. Muy bien. Las curvas de violencia letal, incautaciones, detenciones, eficacia judicial y capacidad estatal muestran una inflexión clara recién a partir del 2018. Entre las causas estructurales ampliamente documentales se encuentran desmantelamiento de la institucionalidad y la coordinación del sistema de seguridad integral del Estado construida durante una década, exactamente. Reducción del incumplimiento de las asignaciones presupuestarias para la policía y fuerzas armadas. Pérdida y falta de mantenimiento de instalaciones, vehículos y equipos destinados para la seguridad ciudadana. Pérdida del control penitenciario y la ruptura del modelo de gestión carcelaria. Tras el acuerdo del gobierno de Lenín Moreno con los líderes de los grupos delincuenciales, organizada a través de la entrega de pabellones. Fragmentación territorial asociada al incremento de producción de cocaína en Colombia, posacuerdo de la paz, efecto global, dice aquí. Proliferación de economías criminales transnacionales posterior al 2018. Ninguno de estos factores está vinculado causalmente a la decisión soberana del 2009. Ignorar la cronología
empírica y atribuir el estallido de la violencia del 2021-2024 a un evento ocurrido desde hace 12 años es una narrativa política, no un análisis periodístico, les dicen directamente. Y así, amigos, como ustedes pueden ver, entonces claramente, o sea, vemos una intención de manipular la opinión pública para nuevamente volver al discurso de que la culpa es de Correa, ¿no? La culpa es de Correa, al parecer, eso tienen hasta los gringos clavados en la cabeza. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan, amigos? No se olviden de suscribirse.